Abramos nuestras Biblias allí en donde seguimos estudiando primera carta a los Corintios, capítulo 1, del versículo 10 al versículo 17. La palabra de Dios dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, y que ahora, Padre, al abrirla seas tú quien nos hables, pero sobre todo tengamos un corazón dispuestos a cambiar nuestras actitudes y nuestros errores, Señor. Que señales tú en nuestro corazón el pecado que debemos confesarte, Padre, para venir a ti y saber y arrepentirnos y saber que tenemos ese perdón, Señor. Que tu palabra, Señor, hoy habla a nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace poco veía hay un documental en Netflix, creo que se llama Tierra de Cártel o Tierra de Carteles. Habla sobre dos movimientos sociales. Uno es el del doctor Mireles en Michoacán y otro es de un movimiento en Estados Unidos que para detener narcos en la frontera. No es muy importante eso. El asunto es que habla mucho del movimiento del doctor Mireles. No sé si recuerdan, cuando se puso tan dura la inseguridad en Michoacán con los templarios o los caballeros templarios, el abuso de estos criminales era tan grande el abuso, ¿no? Literalmente iban a una casa, se llevaban a la esposa, regresaban a la esposa, se llevaban a la niña, la violaban, y muchas atrocidades que hacían. El pueblo se organiza, el doctor Mireles, José Manuel Mireles creo que se llama, organiza al pueblo y entonces se hacen una comunidad de resistencia a la criminalidad. Y todos empiezan a tomar, ahí explican qué fue lo que pasó, empiezan a liberar, dicen ellos, municipios de la criminalidad, y realmente los criminales empezaron a replegar, ¿no? Por el movimiento de estos ciudadanos. Era un movimiento ciudadano de resistencia a la criminalidad, a los criminales. Empiezan a liberar municipios del crimen, pero entonces entra el gobierno. El documental da a entender, ¿no?, que el gobierno tenía protegidos a los criminales y obviamente los criminales no se iban a dejar. Y parece ser, porque eso es lo que da a entender este documental, parece ser que ¿qué hizo el gobierno? Agarró a un grupo de este movimiento social y entonces les dio armas y los hizo una policía rural. ¿Pero qué logró con eso? Dividir el movimiento. Entonces, una parte del movimiento se hizo guardia rural, pero además se corrompieron porque ahora ellos se convirtieron en un nuevo cartel. También y empezaron a hacer lo mismo. Y el otro movimiento que quiso mantenerse sin convertirse en policía rural, un movimiento auténtico, se divide. Entonces el movimiento lo dividen, corrompen a una parte y finalmente destruyen ese movimiento, terminan deteniendo al doctor Mireles. En ese momento dicen que seguía en la cárcel, creo que ya salió de la cárcel. ¿Por qué les platico esto, hermanos? Porque esa es la estrategia de Satanás. Precisamente eso es la estrategia de Satanás. ¿Qué es lo que Satanás quiere?
¿Qué busca para que una iglesia, para que una familia, para que no seamos testimonio en el mundo? Para que no ganemos almas, para que no traigamos el reino al mundo que no lo conoce. Solo hace algo muy sencillo: dividir. Divide una iglesia y es una iglesia que inutilizas. Si nosotros vemos qué quiso hacer Satanás con el pueblo de Israel, lo dividió rápidamente. Buscó cómo dividirlo, ¿no? Las 10 tribus del norte y las 2 tribus, Judá y Benjamín, en el sur. Pero Satanás siempre, esa es su estrategia: dividir, dividir. Y en este pasaje vimos que Pablo estableció en los versículos anteriores, estableció claramente cuál era su autoridad. Estableció claramente que los de Corinto eran cristianos, había gracia en su vida, que finalmente ellos iban a ser completos el día que retornara, el día que el Señor Jesucristo se llevara a su iglesia, que Él va a cumplir todo lo que nos falta. Estableció antes de corregir, pero no perdió el tiempo. Pablo inmediatamente entró en tema de lo que pensaba corregir, y esta es la primera alerta que lanza Pablo a la iglesia. El primer pecado que tiene que corregir en Corinto, y que además es una alerta para todos nosotros: las divisiones. Las divisiones. Tristemente yo he vivido divisiones en una iglesia. Hubo una división en esta iglesia a principios de los 90. Un grupo de hermanos no les gustó, tomaron sus canicas y se fueron. Literal. Las divisiones no implica que una parte de la iglesia se vaya, hermanos. No implica que un grupo de hermanos agarran, dicen: ya no me gusta estar aquí, ¿verdad? Toman sus cosas y se van. No es necesariamente que algunos miembros se vayan. Aún estando todos juntos, hermanos, puede haber divisiones en una iglesia. Y es lo que Pablo está diciendo: los corintios no se habían dividido formalmente, pero estaba habiendo divisiones dentro de la iglesia. Esta es una alerta porque es un peligro, porque las divisiones son una obra de Satanás. Las divisiones no es porque usted, siempre lo camuflamos: es que quiero que la obra se haga mejor, es que quiero que las cosas se hagan mejor, es que quiero que todo salga bien. Las divisiones es obra de Satanás. La filosofía del enemigo es: divide y vencerás. Y una iglesia dividida, hermano, es una iglesia inutilizada. Es una iglesia inútil. De ahí por qué debemos tener mucho, mucho cuidado con las divisiones. Dice el versículo 10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer. Pablo lo que nos pide aquí es: tenemos que buscar la unidad, hablar una misma cosa. Si la unidad se diera naturalmente, Pablo no nos advertiría de esto. Pablo no nos pediría: busquen la unidad. Si eso fuera natural, hermanos, se da natural, ¿no? La unidad se da natural. Quiere decir, hermanos, que la unidad es algo que nosotros tenemos que buscar. Es algo que nosotros tenemos que procurar. Y fíjese, ¿qué es la unidad? Dice, que busquéis habléis todos que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. Tiene que haber unidad, sino que estéis perfectamente unidos. ¿En qué? En una misma mente. Pero cuidado, hermanos, mucho cuidado. Cuando Pablo dice que todos estemos en una misma mente, déjeme hacerle una pregunta: ¿en una misma mente nuestra o en una misma mente de alguien? Porque da a entender, para que todos estéis en una misma mente, en una misma mente. Así como está redactado, pareciera como que todos, nuestra mente
¿verdad?, fuera unánime, déjeme decirlo de esa manera. Y eso no es precisamente lo que podemos entender aquí, sino que estemos todos alrededor de una misma mente. Fíjense lo que dice más adelante Pablo en el capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto quiere decir que nosotros debemos de estar en una misma mente. ¿Cuál es esa mente? La mente de Cristo. Porque todos tenemos la mente de Cristo. Todos debemos estar en una misma mente. ¿Quién es esta mente? La mente de Cristo, porque todos tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Que nuestra carnalidad, nuestra soberbia, nuestro amor propio nos mueve para que la mente de Cristo no sea completa en nuestras vidas. Es una realidad. Si usted es cristiano, si usted recibió al Señor, usted tiene la mente de Cristo y nadie se lo puede quitar. El Espíritu Santo está en usted, pero su propia carnalidad, mi propia carnalidad, mi pecado hace que opaque, déjeme decirlo de esa manera, que se opaque la mente de Cristo. Entonces debemos de estar unidos en una misma mente. ¿Cuál es esta mente? La mente de Cristo, y en un mismo parecer. Aquí es donde viene la parte difícil. Fíjese, Pablo dice que todos debemos estar unidos en un mismo parecer. ¿Significa que todos debemos pensar lo mismo? Sí, claro. Ahora, ¿todos pensamos lo mismo en la realidad? No. Si yo les digo que, déjeme decirle, si yo le digo que ahora quiero pintar el templo de verde perico, como les puse el ejemplo la vez pasada, va a haber hermanos que me dicen, ay sí hermano, se vería precioso. Y otros hermanos me dirán, uy hermano, eso está horrible, ¿qué le pasa? Y ya nos dividimos, ¿estamos de acuerdo? Ya nos dividimos. Estar en un mismo parecer no implica que todos pensemos lo mismo, hermanos. Implica que todos vamos a negar nuestro propio pensamiento en aras de la unidad. En aras de la unidad. Quiere decir que si a mí no me gusta el verde perico, digo, bueno, no me gusta, pero tampoco voy a pelear ese asunto. No me voy a dividir con mis hermanos porque pinten el templo de verde perico. Píntenlo de verde perico. ¿Cuál es el problema? De eso se trata un mismo parecer. No implica que yo piense lo mismo que todos mis hermanos. Implica que por la unidad soy capaz de quebrantar mis propios gustos, mis propios anhelos, mis propios pensamientos y mis propias convicciones, excepto las que son de la Biblia. Porque algo sí nos divide, hermanos, la verdad. La verdad nos divide. Y nunca debemos tenerle miedo a dividirnos por la verdad. Porque si la verdad no nos dividiera, pues todos seríamos lo mismo. Y tampoco eso es factible. Fíjense, ¿de qué se trata tener un mismo parecer? Efesios 4 del 2 al 6 nos explica un poco más esto. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Debemos ser solícitos en guardar la unidad. Y ser solícitos implica que soy capaz de negar mis propios pensamientos, mis propios gustos, mis propios anhelos en pos de la unidad.
Primera de Pedro 3:8 dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Hermano, yo no pienso igual que usted. Hay muchas cosas que yo no pienso igual que usted, y seguramente usted muchas cosas no piensa igual que yo. Seguramente. Y seguramente muchas de las cosas que hay en la iglesia, usted estará de acuerdo, yo no, usted no estará de acuerdo, yo sí. Eso es natural. Pero en medio de eso, hermanos, tenemos que ser capaces de ser humildes y de negarnos por buscar la unidad. Por buscar la unidad. Debemos ser capaces de decir, bueno, esto no me gusta, no estoy de acuerdo. Pero mira, debemos guardar la unidad. Y por la unidad, hagámoslo de esta manera. Déjeme decirle, hermano, la verdadera espiritualidad allí se demuestra. En que puedo no estar de acuerdo, puedo no pensar igual, pero sé que tengo que guardar la unidad. Y entonces, como dicen en los sindicatos, ¿no? Me adhiero a la decisión de todos. Y con gusto y con ganas. No me gusta, pero hagámoslo, ¿verdad? Para guardar la unidad. Versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. La evidencia de que no hay unidad es la contienda. La evidencia de que no hay unidad es la contienda. Fíjese, ¿qué pasaba en Corinto? Por lo que leemos aquí, además, Pablo empieza a corregir la unidad, pero entra en un paréntesis hablando acerca de la cruz de Cristo. Lo vamos a ver, pero regresa al tema de la unidad más adelante. Aquí va a empezar a corregir. En el versículo 11 entra como en un paréntesis donde va a explicar algunos asuntos del Evangelio, de la cruz de Cristo, del poder de Dios, y luego regresa al tema de las divisiones más adelante y lo va a explicar de mejor manera. Por lo que leemos, parece ser, ¿qué pasaba en Corinto? Que los hermanos decían, no, yo soy de Pablo, ¿no? A mí, aquí Pablo fue el que inició, yo soy de Pablo, y decían, no, espérate. El buenas es Cefas. No, pero espérate, si Apolo, no, hombre, es un predicadorzazo. Ese es mi gallo. ¿Les suena conocido? ¿O les estoy leyendo la correspondencia? ¿Sí? No, y el mero bueno. No, espérate. Ustedes están mal, yo soy de Cristo. Aún nuestra lealtad a Cristo, si es para dividir, no es correcta, hermano. Cuidado. Es lo que Pablo nos está diciendo. Pero el asunto es que estas divisiones además causaban contiendas. ¿Qué es una contienda? Es un pleito impulsivo. Es una pelea impulsiva. Una contienda es algo impulsivo, es una contienda. Hay cosas, hermanos, por las que debemos pelear. No enojarnos, ni gritar. Hay cosas por las que vale la pena pelear. ¿Sí? Pelear por alguien que no conoce a Cristo para que conozca a Cristo es una pelea, déjeme decirlo, buena. Pelear por alcanzar a los que no conocen al Señor es una pelea que debemos hacer. Pelear la buena batalla, como dice Pablo, es una pelea que tenemos que dar. El pleito impulsivo es lo que caracterizaba esto. ¿Qué quiere decir? Que se enojaban. No, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. No, tú estás mal, ese Cefas ni ha venido. No, pero aquí Pablo fue el que inició, tú eres el que está... Y así. Y se empezaban a gritar, yo me imagino,
Quizá, no sé, no lo dice aquí, pero hasta quizá algunos hermanos llegaron a las manos, ¿no? Se ofendieron. No, y aquí Pablo, nuestra lealtad es a... No, pero es que Cefas es el que dejó. El Cefas ese estuvo con el Señor. Pablo ni siquiera estuvo con el Señor. No, pero Apolos, mira, Apolos nos ha pastoreado durante cierto tiempo. Y entonces ahí se empezaban a pelear en un impulso. Esta contienda es un pleito impulsivo, irracional. ¿Y sabe qué es esa contienda, hermano? Es una obra de la carne. Es una obra de la carne. El pleito impulsivo es una obra de la carne. Gálatas 5 dice, 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjese con qué se comparan las contiendas, hechicerías, envidias, homicidios. Hermano, estamos matando a un hermano, dice Mateo. Parece ser como que cada cual tomaba un partido, ¿no? Tenía sus propias lealtades. Unos eran leales a Pablo, otros eran... Y hermano, había caudillos, pero déjeme decirlo, el fenómeno del liderazgo y del caudillismo a veces no es de los caudillos. Yo estoy seguro que Pablo está corrigiendo esto. Aún los que eran partidarios de Pablo le estaba diciendo, están mal. ¿Cuál es el problema de los seres humanos? Nos encantan los caudillos. Ah, no, yo soy de Pablo. Yo soy de Cefas. Y si por ahí hay un líder medio carnal, le encanta tener a sus seguidores, ¿no? Ah, yo tengo aquí mi grupo de que me siguen, que son mis leales. Y eso es división, hermano. ¿Lo hay en esta iglesia, hermano? Ay, hermano, es que va a predicar fulano. No, mejor yo no entro al culto. Y si ahí a veces se rieron algunos, ¿verdad? Le estoy leyendo la correspondencia, hermano. Ay, no, si dirige esta actividad sutano, no, yo no participo. Me cae gordo. No, si lo dirige... si lo dirige fulano, él sí. Porque él sí me gusta cómo dirige. Y si esta clase la da perengano, sí entro. No, es que la va a dar el otro. No, qué horror. Esa clase no entro porque la va a dar fulano. Esas son divisiones, hermano. Esas son divisiones. Cuando fue mi ordenación, ¿verdad? Muchos hermanos con muy buena intención se me acercaron. Ay, hermano, ahora sí, vamos a hacer las cosas diferentes. Ahora sí yo estoy con usted. No sabe qué tristeza me dio eso. No sabe usted qué tristeza me dio eso. Yo no necesito leales, hermano. Pero esas son divisiones. Son divisiones. Nuestra lealtad es al Señor Jesucristo. El origen de esto, hermano, es que somos tremendamente carnales. 1 Corintios 3:3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Yo creo que si no tuviéramos la cultura, déjeme decirle, porque hoy está mal visto enojarnos, ¿no? Es como mal visto, ¿no? El que se enoja se ve mal. Pero yo creo que si no tuviéramos esa cultura, hermano, no sé cuántos pleitos habría aquí. Que los hay, digo, porque yo me entero. Pero ¿cuántos pleitos tendríamos aquí y contiendas tendríamos aquí?
si no fuéramos tan educados, tan políticamente correctos, si no tuviéramos una cultura cristiana? ¿Cuántos pleitos y disensiones tendríamos aquí? Tener la mente de Cristo nos hace tener unidad y no divisiones. Pensamos que nuestras lealtades son correctas, pero en realidad es la carnalidad lo que nos lleva a este tipo de pensamiento que divide. Nuestra lealtad es a Cristo, es al reino y no a las personas. Versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pablo le está diciendo, a ver, mis hermanos, ¿qué Cristo está dividido? ¿Cristo está dividido? ¿Acaso a mí me crucificaron por ustedes? ¿O fueron bautizados en mi nombre? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Cristo no está dividido, es el centro de la unidad. Según Efesios, lo que leímos, tenemos un Señor, una fe, un bautismo. Cristo no está dividido, un solo Señor, hermano. Usted y yo tenemos un solo Señor, y ese es nuestro Señor Jesucristo, punto. Y si tenemos su mente, y si tenemos la mente del Señor Jesucristo, buscaremos la unidad. Buscaremos la unidad. El centro de nuestra unidad es nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos una tendencia, hermano. Fíjese lo que está diciendo Pablo. Fíjese lo que está diciendo. Él está diciendo, a ver, Cristo no está dividido. Yo no morí por ustedes, ¿verdad? Yo no los bauticé. Yo no, creo que por ahí bauticé, no fueron bautizados en mi nombre. Creo que por ahí bauticé a algunos, pero creo que a nadie bauticé. Porque ¿sabe cuál es la tendencia de nosotros como seres humanos? De dar nuestra lealtad a quien hace algo por nosotros. O al que vemos, o a las obras de, ay, este hermano es bien trabajador, predica muy bien, enseña muy bien. Y entonces naturalmente nuestra carnalidad nos lleva ¿a qué? A una lealtad hacia esa persona. Hace muchos años, había aquí una familia que estaba cuando yo llegué. Ellos eran del sureste, no sé de dónde. Y esta familia, el papá, el abuelito más bien, porque eran los abuelitos y los hijos, un día murió. Él era chofer de nuestro hermano Jacobo. Más bien él ayudaba, él manejaba y llevaba al hermano Jacobo a visitar, ¿no? A visitar gente. Quienes lo conocieron sabrán a quién me refiero. Un día este hermano falleció, ya era grande y todo, ¿no? Y entonces su familia siguió viniendo a la iglesia. Pero en eso llegó a esta iglesia una hermanita que les ayudaba económicamente. Por alguna circunstancia esta hermana empezó a ayudar a esa familia económicamente. Y un día esta hermana enloqueció, hermanos. Enloqueció. Literal, enloqueció. Empezó a atacar al pastor, ¿no? Lo ofendía, literal, se le paraba, lo ofendía, empezó a hablar de él. Lo empezó a atacar, literalmente a atacar. Luego la agarró contra mí, ¿no? Decía el obeso de su yerno y no sé qué. Entonces la agarró contra mí. Y un día la hermana agarró yo creo que como no encontró pleito, ¿verdad? Porque el pastor nunca entró en pleito, ni yo menos, siempre entré en pleito con la hermana. Un día se enojó y se fue la hermana. ¿Y qué cree que hicieron los hermanos a los que ella ayudaba junto con ella? Porque luego los hermanos también entraron en su mood, también atacar al pastor y que la hermana tenía razón. Y entonces cuando la hermana se fue, los hermanos atrás de ella se fueron. Esa es nuestra tendencia como seres humanos. Alguien hace algo por nosotros, por eso Pablo dice, yo no he hecho nada por ustedes,
Yo no morí por ustedes. Yo pude haber ido y les llevé el evangelio, pero yo no hice nada por ustedes. Yo no morí por ustedes. Ustedes no fueron bautizados en mi nombre, ¿verdad? Para que no digan que yo bauticé a alguien. Porque tendemos a tener esas lealtades, hermano. Es que el hermano me ayudó. Es que el hermano hizo algo por mí. Es que el hermano predica. Es que el hermano me discipuló. Es que el hermano me enseñó. Y por lo tanto, entonces, ¿con quién tengo mi lealtad? Con el hermano. Y hermano, ¿sabe qué? Esas son divisiones. Yo entiendo, hermano, nos debemos de amar todos. Yo entiendo que usted ame a su maestro, que bueno, me da mucho gusto, hermano. Yo entiendo que usted ame a aquel hermano que lo discipuló, que lo ame. No que le tenga una lealtad por encima de la unidad que debemos mantener. No una lealtad que esté por encima. Fíjese bien, grábeselo bien, anótelo. No una lealtad que esté por encima de la unidad que debemos buscar. Está bien que lo ame, hermano. Está bien que lo quiera. Está bien que usted haga todo por ese hermano. Pero no por encima de nuestra lealtad. ¿Cuántos de nosotros tenemos lealtad hacia hermanos por causas buenas, pero causando divisiones? Sale un hermano, está medio enojado, ¿verdad? No le gusta cómo se hacen las cosas aquí. Empieza a empieza a hacer su ronchita, convence a un hermano, convence a otro. Sí, el hermano tiene razón, sobre todo porque pues, nos medio ayuda, nos enseña, y entonces, sí tiene razón el hermano, y entonces empieza a hacer su ronchita de hermanos, y ese hermano ya causó ¿qué? Una división. Ya causó una división. Más bien debíamos hacer lo que dice Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, lo repito, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo un día tuve que tomar una decisión muy difícil, hermano. En los 90 hubo un grupo de pastores que estaban en esta iglesia. Uno de ellos había sido pastor de mi mamá allá en Coacalco. Había estado allá en Coacalco. Yo lo conocí a él, por él se convirtió mi mamá, fíjese nada más, por él se convirtió en mamá. Por él indirectamente yo llegué al Señor, ¿no? Y con él estaba un amigo mío que ustedes conocen, Antonio Reyes, estuvo aquí en la iglesia hace un tiempo. Este grupo de pastores un día se enojaron, no les gustó, levantaron un grupo de la iglesia, los que estuvieron en aquel tiempo saben de qué hablo. Levantó un grupo de la iglesia y pues como Rodolfo me conocía desde niño, desde jovencito, desde adolescente, y Toño era mi amigo, supusieron que yo me iba a ir con ellos, ¿no? Lo supusieron. Y hermanos, mis lealtades de ese momento me decían que me tenía que ir con ellos, ¿no? De hecho, el primer domingo que se reunieron fui allá donde ellos se reunieron. Pero ¿sabe qué, hermano? Sinceramente entendí que algo estaba mal. Algo no era correcto. Y miren, yo tenía muchas cosas que agradecerle a Rodolfo. Muchas cosas que agradecerle. Toño Reyes me discipuló, hermanos. Él me discipuló. Él estuvo conmigo cuando yo me convertí. En ese momento pasaba por un momento terriblemente difícil. Él estuvo a mi lado, Él me discipuló, Él estuvo allí, me ayudó, lo que ustedes quieran. Pero no me fui. Fue la decisión más difícil que tuve que tomar en mi vida. Decidí quedarme donde Dios me decía a mí que me tenía que quedar.
Estuve a punto de irme, hermanos. No les voy a decir que estaba yo convencido. No. No estaba nada convencido. Estuve a punto de irme. Y fue una decisión muy difícil para mí. Pero Dios me hizo entender, y le doy gracias a Dios porque no fui yo. Si yo hubiera tomado esa decisión, yo me hubiera ido porque allá estaban mis lealtades. Yo me hubiera ido. Así es que, hermanos, nuestras lealtades no sirven. Debemos buscar ¿qué? La unidad. Versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar. Y este es, hermano, este solo versículo deberíamos de tenerlo subrayado en nuestras Biblias. Subráyelo. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Perder el rumbo causa divisiones. Es claro que las divisiones son causadas por nuestra carnalidad, pero ¿cómo llega una iglesia a ese punto de carnalidad y de divisiones? ¿Cómo es que una iglesia llega a ese punto en que los miembros están en contiendas y pleitos? Porque esa iglesia ha perdido el rumbo y la misión. Cristo nos envió a predicar el Evangelio, hermano. No nos envió a bautizar. Pablo lo dice. Y mire que es algo que es una ordenanza, ¿eh? No nos envió a bautizar, ¿nos envió a qué? A predicar. Dice Pablo, tengo una misión. Mi misión es predicar el Evangelio. Es algo que tengo que hacer. Si una iglesia pierde su razón de ser, si una iglesia pierde el rumbo, empiezan las divisiones. O más bien, si una iglesia se empieza a dividir, empieza a perder el rumbo. Y mire, hermano, aquí se han peleado, hermanos, por la cocina. ¿Usted lo puede creer? Por la cocina, por la comida. Se pelean. Se han peleado. Se han peleado en la noche mexicana. Porque uno lo quiere hacer de una manera y otro lo quiere hacer de otra. ¿En serio? Se han peleado por cómo se decora el templo. Dígame nada más, hermano, ¿vale la pena pelearme si pongo flores rosas, amarillas, verdes? ¿De verdad? Hermano, cuando hay un pleito de esos es que hemos perdido el rumbo. Si yo me peleo por la decoración, hermano, perdí el rumbo. Se pelean por cómo tocan, por quién toca. ¿En serio? ¿En serio cree que eso es relevante para romper con la unidad? ¿Vale la pena? Discutamos cuál es, yo estoy de acuerdo que discutamos cuál es el rumbo, cuál es la misión, cómo vamos a hacerla mejor, pero ¿por la decoración, hermano? ¿En serio? ¿No le parece absurdo? Hermano, piénselo, ¿no le parece absurdo? Porque si me dieron un salón, pero yo quería el otro, pero es que este salón me queda mejor, pero es que el otro, y nos agarramos del chongo. ¿Usted cree que vale la pena? Es lo que está diciendo Pablo. Porque no me envió Cristo a bautizar. Déjeme decirlo, no me envió Cristo a decorar templos. No me envió Cristo a hacer comida. No me envió Cristo a salones. Me envió Cristo a predicar el Evangelio. Hermano, hagámoslo. No digo que ahora ya no decoremos el templo, ya no haya cafetería. No estoy diciendo eso, hermano.
Hagámoslo y lo tenemos que hacer porque es necesario. Pero en serio, al grado, es tan importante al grado de tener una contienda con alguien por un asunto tan irrelevante. Yo dirigí el coro, aunque no lo crean. Yo dirigí el coro hace muchos años. Estaba soltero, imagínense cuántos años. Y estaba delgado, más que ahora, imagínense cuántos años. Y me acuerdo que dijimos, bueno, vamos a uniformarnos en el coro. No, se dieron un agarrón. Todos los del coro se pelearon. Porque unos querían un uniforme, otros querían otro. Finalmente unas se aferraron, fueron y compraron unos que parecían educadoras. Al final unas ganaron, las otras quedaron enojadas. Pero hermano, ¿en serio por el uniforme del coro? Espero que eso no pase hoy, pero ¿en serio? ¿Por un uniforme del coro? Hermano, si se van a pelear, peléense por algo más relevante, hermano. Enójese por algo que verdaderamente vale la pena si se va a enojar. No debería de hacerlo, pero si se va a enojar, por lo menos que valga la pena, hermano. Pero por el uniforme del coro, por la comida, por un salón, por cómo se pinta, por las flores, por la decoración, por cómo lo hacemos en la noche mexicana. Es irrelevante, hermano. Irrelevante. Ahorita pusieron allí todos los lunes en la reunión de staff, peleo, hermanos, pongan bien las letras. Ahorita se equivocaron. ¿Usted cree que voy a pelearme por eso? Pues mañana le toca a Carlos Pérez que hablemos de eso, pero ¿en serio, hermano? Esta es una gran enseñanza para mí, hermano. Un día yo entendí, porque yo sí soy muy aferrado, yo sí soy, usted no me conoce. No, usted no ha visto lo aferrado que soy yo. Cuando algo se me mete entre ceja y ceja, puedo ser un bulldog, hermano. Puedo ser un pitbull. Cuando algo se me mete entre ceja y ceja. ¿Sabe qué he aprendido, hermano? Que hay cosas que no son tan relevantes. Hay cosas que no son tan relevantes, hermano. Dios me lo ha enseñado, a veces a punta de golpes, pero lo he tenido que aprender. Hay cosas que no son tan relevantes, hermano. Nuestra tarea es predicar el evangelio, pero además el auténtico evangelio, el evangelio real, el evangelio de la cruz. Fíjese bien lo que le digo, el evangelio de la cruz. Dice, no con sabiduría de palabras, no con palabras grandilocuentes, no con palabras bonitas, para no hacer vana la cruz de Cristo. Y este es el evangelio de la cruz, 1 Corintios 15, del 1 al 6. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vanos, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y este es el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos vives y ahora otros duermen. En resumen, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que finalmente resucitó de los muertos y que más de 500 hermanos fueron testigos de ello. Ese es el evangelio que predicamos, hermano. Ese es el evangelio que predicamos. Pregúntese, ¿esto que estoy haciendo contribuye al evangelio? ¿A predicar el evangelio que predicamos? No quiere decir que es para que lo haga o no lo haga. Usted lo tiene que hacer de todos modos. ¿Esto que hago? Si dice no, hermano, hágalo bien.
pero no es algo por lo que debamos pelear. Y si no es, hágalo bien. No es algo. Y si es algo por lo que predicamos el Evangelio, tampoco merece la pena pelear. Pero busquemos que lo prediquemos correctamente. Cualquier cosa, hermano, lo podemos platicar. Cualquier cosa, si usted tiene alguna duda, si usted cree que las cosas, hermano, eso siempre lo podemos hablar. Venga, oye hermano, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué no lo hacemos de distinta manera? ¿Por qué no podríamos hacerlo de aquella manera? Y hermano, creo que siempre debemos estar abiertos a corregir, a hacer las cosas de mejor manera, a corregir si nos hemos equivocado. Pero no, hermano, a costa o con el costo de la unidad. Nunca, hermano, a costa de la unidad. Nunca, hermano. Cualquier cosa lo podemos hablar. De hecho, debemos de hablarlo. Gracias a Dios yo no tengo la verdad. Imagínense si yo tuviera la verdad. ¿Qué pastor tan aburrido tendrían ustedes? Por eso siempre podemos discutir las cosas. Y entendamos esta primera advertencia de Pablo a la iglesia. Esta primera alerta. Para que estemos pendientes, alertas de siempre buscar la unidad. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias. Te alabamos, Señor. Gracias por el gran amor que tú nos tienes, Señor. Y porque ese evangelio que se predica, Señor, el evangelio de la cruz, el evangelio de que Cristo murió por nuestros pecados, el evangelio de que fue sepultado y de que resucitó, Señor, es el evangelio que nosotros predicamos. Es el evangelio que llegó a nuestras vidas para que nosotros creyéramos en él. Es el evangelio que nos habló y que por lo tanto entregamos nuestra vida a ti, Señor. Gracias, Padre. Y si tú en esta mañana no has recibido al Señor Jesucristo, pero sabes que lo necesitas, porque sabes que tu pecado te lleva al infierno, porque sabes que el pecado y los pecados que has cometido te lleva al infierno. Cristo murió por nuestros pecados, es lo que dice el evangelio. Él pagó en una cruz en lugar nuestro. Él pagó en una cruz en lugar de nosotros pagar en el infierno. Si tú quieres recibirlo hoy, nada más tienes que arrepentirte, confesar tus pecados. Allí en tu lugar dile: Señor, perdóname, confieso mis pecados, confieso los pecados que he cometido en contra tuya. Díselo allí en tu lugar, Él te está escuchando. Y dile: Señor, ahora creo en ti, creo que tú moriste en una cruz, creo que eres el Señor, creo que fuiste sepultado y creo que resucitaste. Tú eres el Señor, ahora ven a mi corazón, ven a mi vida, te recibo como mi Señor y mi suficiente Salvador. Díselo ahí en tu lugar. Díselo. Él te está escuchando. Es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice la palabra de Dios. Así es que si tú lo haces, no importa tus pecados, Cristo ya te limpió y estarás con el Señor. Si alguien tomó esta decisión, levante su mano. Quiero orar por usted. Si alguien hizo esta oración, levante su mano. No tengas pena. Cristo no le dio pena ni temió morir en una cruz.
Padre, te damos gracias, Señor, por el gran amor que tú has tenido para con nosotros. Ahora, Padre, que con humildad guardemos la unidad en esta iglesia. Guardemos la unidad, Señor, a pesar de lo que queremos, de nuestros gustos, de lo que nosotros pensamos, Señor, que siempre haya unidad entre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús.